Estás viendo Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti. El que hizo los cielos y el mar, va donde yo vaya y lo hará hasta el final. Aunque otros me abandonen, Dios conmigo estará. Me he dado cuenta que no existe otro igual. No hay, me di cuenta que no hay nadie como tú. Estaba en oscura, pero tú me diste luz. Solo tú puedes sacar. Dios les bendiga, muy buenos días tengan todos ustedes en este maravilloso viernes. A nombre de Canal 10 de la Chontalpa y de todos los que hacen posible este programa, pues les doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas en este día. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante de algo que lamentablemente está sucediendo en esta actualidad, está sucediendo en nuestra sociedad. Porque déjeme recordarle algo, todas las cosas que estamos viviendo paulatinamente nos afectan, aunque nosotros no queramos reconocerlos. Porque algo del ser humano lamentablemente es que le cuesta mucho trabajo reconocer las cosas que le ocurren, las cosas que le pueden suceder, las cosas que le pueden acontecer en la vida. Y hoy somos una sociedad marcada por estereotipos, marcadas por muchísimas cuestiones que tienen que ver también con la violencia, que tienen que ver con las actualizaciones, de que posiblemente sí, claramente se ve, somos quizás una sociedad que va avanzando, una sociedad que va actualizándose en esta cuestión de la tecnología, pero que también se va alejando desproporcionalmente de las personas que están a su alrededor. Y hoy es algo que estamos viendo paulatinamente. Por eso hoy vamos a tratar un tema que para mí no tan solo me preocupa, sino también me estoy ocupando en el tema, sino también estoy hablando con otros especialistas en la materia para ver de qué forma se puede ayudar, para ver de qué forma podemos contribuir para que estas cosas ya no ocurran de la forma que están ocurriendo considerablemente hasta el día de hoy. Y hoy el tema del que vamos a hablar de los niños violentos, de esta generación que lastimosamente está respondiendo de una forma nociva hacia la sociedad. Hemos escuchado en diferentes medios, hemos estado escuchando cómo los niños están ejerciendo violencia en contra de otros niños porque quizás lo están viendo, porque están en un entorno de violencia, porque tienen baja tolerancia a la frustración y por muchos y diversos factores que existen que están llevando a que nuestros niños dejen de vivir su infancia y se enfrasquen en la violencia, y donde también de alguna u otra forma nosotros hemos contribuido en esta sociedad y los hemos convertido en máquinas, muchas veces en máquinas de matar, en máquinas de hacerle daño a otras personas. Y por eso vamos a tratar este tema tan importante y vamos a ir paulatinamente hablando acerca de lo que contribuye a esta generación de estos niños a que estén lamentablemente pues usando estos dispositivos para cosas que no son tan buenas, porque pues muchas veces, y debemos de reconocer esa parte, que para quitarnos, si usted que me está viendo, papá o mamá, y que es así, de que muchas veces para quitárselo de encima, ¿qué hace? Pues le da el teléfono celular para que se calle un rato, pero sin saber realmente a qué tiene acceso, qué es lo que está viendo, qué es lo que está mirando en ese teléfono celular. Que sepa usted que muchas de las caricaturas que parecen ser caricaturas sanas que hoy en día están saliendo también tienen un mensaje subliminal, también tienen un contenido ya sea erótico o también tienen un contenido de violencia que parece nada, parece que no les afecta,
pero sí les afecta de una forma que a veces nosotros no vemos, pero ellos están como una esponja están absorbiendo esa información que ven y pues tristemente así también lo repiten. Así que para iniciar en este día con este tema, yo te invito a ver el siguiente video. A lo largo de la maduración de los chicos hay etapas donde pueden tener manifestaciones muy agresivas, sobre todo los menores de 3 o 4 años que tienen dificultad para entender que eso que están haciendo está mal, tienen dificultad para poder postergar un deseo. Cuando un chico quiere algo y no se lo damos porque no es el momento para hacerlo, pueden ponerse muy agresivos. En esos momentos es normal, como una parte madurativa, que los chicos tengan pedidos de agresión, pero aunque sea normal o que sea muy frecuente o que sea habitual, no podemos permitirlo. Si esta agresión que tiene el chico es una rabieta, o pega, o muerde, o patea, o lastima, tenemos que transmitirle de una manera contundente que eso no está bien. Si un chico aprende a ser agresivo para demostrar algo y nosotros se lo permitimos, va a manifestarse de esa manera durante toda su infancia. Entonces, cuando un chico pega, o muerde, o lastima, o hace una rabieta, tenemos que pararlo inmediatamente. Tenemos que cortar esa actividad que está haciendo, retarlo, explicarlo que no lo puede hacer más y tenerlo un momento apartado de lo que estaba haciendo. Hay chicos que los padres saben que se ponen agresivos cuando tienen hambre o cuando están faltos de sueño, porque saltearon una siesta o porque se están durmiendo tarde. Esos chicos que los padres ya saben que desencadena esas crisis de agresión, es muy fácil evitarlo. Estamos atentos a que no tenga periodos prolongados de ayuno y estamos atentos a que no salteen siesta o que no se duerman tarde. A veces hay chicos que son agresivos por imitación. Tienen un compañerito del jardín que es muy agresivo, entonces, bueno, tenemos que hablar con la maestra del jardín, explicarle que es una mala influencia para nuestro hijo, que nuestro hijo no juegue con ese chico para que no tenga estas actitudes agresivas. A veces los chicos se ponen agresivos porque están acostumbrados a hacer juegos agresivos. Juegan a los policías y los ladrones, juegan a los piratas, tienen todo un arsenal de armas que les compraron los padres para que jueguen con eso. Mi consejo en ese caso es tratar de pensar en juegos más educativos para los chicos, no fomentar la agresividad y la agresión comprándole pistolas, revólveres, estimulando a que hagan solamente juegos agresivos. En chicos más grandes, a partir de los 5 o 6 años, donde ya tienen un conocimiento de lo que es la agresión, si un chico es muy agresivo y en el colegio nos están llamando la atención, eso es para atender seriamente. Ese chico es probable que haya que hacer un psicodiagnóstico, puede estar teniendo algún problema que tenemos que atender, está con algún estrés extra y entonces debemos atenderlo porque ya es una etapa en la cual la agresión es un síntoma de otro problema, en general problemas de origen emocional. Y pues como vimos en esta información, muchas de las cosas que nosotros le transmitimos a los niños, o en este caso a los hijos, tiene que tener esta tendencia muchas veces nociva o negativa. No es la misma forma que nosotros como adultos recibimos la información a cómo un niño recibe la información. Son contextos completamente diferentes y estamos viviendo en tiempos completamente diferentes. Por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que suelen decir de que en mis tiempos también esto, o en mis tiempos podíamos quizás tener un poco de mayor resiliencia o mayor respuesta a todas las situaciones que vivimos cotidianamente. Pero estamos viviendo dos tiempos completamente diferentes. Por ejemplo, yo les puedo decir que hace muchos años, cuando yo era un poco más joven, me acuerdo muy bien que no existían las redes sociales como el WhatsApp, ni tan siquiera existía el Facebook, mucho menos existían los teléfonos inteligentes. Yo todavía vengo de esta era donde los teléfonos eran analógicos o donde todavía habían teléfonos que no tenían tanta tecnología como hoy en día tienen. Y a su vez, así como la tecnología de alguna forma nos ayuda a interactuar y a conocer personas y a estar cerca de personas que hace mucho tiempo quizás no vemos, también tiene sus efectos nocivos y tiene este daño colateral que hoy en día estamos viendo con estos niños, cómo están generando violencia porque ellos viven también violencia en su casa. El sistema operativo, por decirlo así, el sistema operativo de un niño no lo podemos comparar con una persona adulta. Son dos
sistemas operativos completamente diferentes, funcionan de formas diferentes y operan de formas diferentes. Por eso es que cuando nosotros ejercemos de algún tipo de violencia o maltrato hacia un menor, a su vez quizás no le va a responder de la forma que usted le habla, quizás no va a golpear en ese momento, quizás no va a lastimar en ese momento, pero se queda grabado con esa información receptiva, con aquello que ha recibido, y paulatinamente va a empezar a desarrollar ciertas escenas violentas, no tan solo en su familia, sino también con las personas que le rodean. Por eso es que es importante que nosotros hablemos de estos temas que lamentablemente hoy en día no se hablan porque hay muchos tabúes, porque hay muchos prejuicios, y por eso nosotros hemos diseñado este programa que es Hablemos de temas de salud mental. Mi nombre es Rosny López Hernández, soy activista y conferencista de la prevención del suicidio, el combate de la ansiedad y la depresión. Y así también en términos psicológicos, a medida que se va presentando estas escenas violentas en contra de menores de edad, también empiezan a sufrir de una serie de enfermedades y trastornos mentales como la ansiedad, inclusive la depresión. El año pasado, tristemente, en nuestro estado, en Tabasco, vimos dentro de la estadística de suicidios 10 niños menores de 12 años que se quitaron la vida por diversos factores. A veces solamente solemos ver el reflejo de lo que se ve superficialmente, pero no vemos los antecedentes, no vemos lo que está pasando detrás, lo que está pasando en cada familia. Por eso, mamá, papá, tú que me ves, yo te invito a que cambies ese modus operandi que lamentablemente quizás también tuviste o viviste en esta parte desafortunada de la vida de tus padres. Y nosotros debemos de transferir no lo que nos dieron, no lo que nos enseñaron, sino es allí donde debemos de buscar ayuda profesional. Por eso yo te invito a que busques ayuda profesional, a que busques ayuda psicológica cuando tú veas algún síntoma de violencia, de agresividad. Inclusive hay algo que nosotros le llamamos la rebeldía en los niños. Y no es que sean rebeldes, sino que es un sistema de respuesta a la agresividad, a toda esta... hoy en día vivimos este complemento y esto que se llama violencia generalizada, que es algo como una subcultura que hemos adoptado por todo lo que vemos constantemente, por las situaciones diversas. Y eso ya para nosotros va siendo como más normal o como más común. Y hay un peligro allí, porque no debería de ser normal vivir en violencia. No debería de ser normal o común estar constantemente rodeado de violencia. Pero es algo que vemos tristemente. ¿Por qué? Por todo el mecanismo de lo que hemos apropiado de otras, inclusive de otros países, que pareciese que es como que algo de que alegrarnos o de que sentirnos bien, pero no es absolutamente nada de eso. Hoy vemos comúnmente que a los niños se les regala como juguetes, armas, se les regala este tipo de cosas, cuchillos, y pareciese que es un arma de juguete, que es inofensivo. Pero a medida que va pasando el tiempo y con todo lo que se ve rodeado, con todo este mecanismo de diversos factores de la violencia, puede un día llegar a dañar a la sociedad. Yo recuerdo que nuestros juegos hace muchos años, cuando éramos niños, no se veían tanto estos juegos bélicos, no se tenía o no se regalaba tanta armas, sino los juegos más comunes o los regalos más comunes que nosotros recibíamos eran las canicas, eran los trompos, eran inclusive camiones de madera. Teníamos unos juegos completamente diferentes a los juegos que hoy en día vemos, que tienen que ver con cuestiones de matar, que tienen que ver con estas interacciones, inclusive dentro de las cuestiones tecnológicas, los teléfonos celulares.
que son juegos bélicos donde su contenido 100% es matar, es asesinar, es sangre, es muerte. Y es ahí donde nosotros debemos de empezar a tener muchísimo cuidado con esto. Por eso yo te invito a que si tú tienes un hijo, una hija que pues está en esta situación de rebeldía, que ya te agrede, que te contesta y todo este mecanismo de defensa en la cuestión de la violencia, yo te invito a que te comuniques conmigo en ese teléfono que aparece en tu pantalla y es allí donde vamos a agotar todos los recursos necesarios para poder buscar la opción pertinente para poder ayudar a tu hijo o a tu hija, porque sí se puede cambiar, sí se puede ayudar a estos niños a tener una conducta completamente diferente, pero de nosotros depende. Si nosotros queremos trabajar, si nosotros queremos buscar la ayuda, porque muchas veces la ayuda está allí, simplemente es que nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que buscar la ayuda, porque honestamente pues sentado no vamos a lograr esa ayuda. Y este mecanismo existe hoy en día de los niños violentos, de los niños que han cambiado estos juegos normales por la industria de las armas, inclusive la industria de las drogas, inclusive también la industria del alcohol. Y es ahí donde están dañando a nuestra sociedad. Hace unos días yo escuchaba unas noticias que me parecieron aterradoras, que era un niño matando a otro niño, inclusive un niño o un grupo de niños cometiendo abuso sexual en contra de otro de sus compañeros de clases. Y es ahí cuando empiezan a aparecer estos focos rojos, y si ya están apareciendo significa que algo no estamos haciendo dentro de nuestra sociedad y estamos permitiendo muchísimas cosas que aparezcan y que puedan de alguna u otra forma afectando a nuestra sociedad. Por eso yo te invito a que escuchemos la opinión de nuestros especialistas. El por qué los niños son violentos o han adaptado la cultura de la violencia y qué hacer para contrarrestar esto. Pues bueno, he observado en mis años de consulta y en trabajo con los niños de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, que bueno, ya secundaria y bachillerato son adolescentes como tal, que esta situación se ha incrementado debido a la falta de controles internos de estos niños, además de factores como es la tecnología, los teléfonos celulares, tablets, televisión y pues bueno, además también aunado a esto, la escasez de atención por parte de sus familias parentales, sus papás, su papá, su mamá. Y pues bueno, referente a esto, se incrementa lo que son casos de violencia y casos en donde constantemente se escuchan problemas de conductas, problemas de actitudes y de comportamientos violentos como tal. Fíjate que hoy en día, Rosny, se ha alzado un índice em, de perseverancia, de, mm, un índice alto de actitudes, de situaciones conflictivas bajo la violencia. Y esto pues hace que nuestros niños no convivan de una manera adecuada en sus centros escolares o recreativos. También se adapta las actitudes, modas y costumbres de otros países, como lo es hoy en día en Estados Unidos, en China, que aunque China es un país con muy buena disciplina, pues están trayendo modelos que no ayudan tanto a nuestros chicos a descubrir una identidad sana, positiva, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer
para contrarrestar esta violencia que estamos viviendo hoy en día? Primero que todo, entender que en la etapa de los niños, los factores como televisión, celular, tablet y todos estos aparatos electrónicos son de gran influencia, y al ser niños y no poder tener eh, la manera de discernir, se convierten en adicciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Controlar el uso de estos aparatos electrónicos en nuestros chicos. Sabemos que hoy en día hay un montón de videojuegos con alto contenidos bélicos que no ayudan a trabajar la armonía, la regulación de emociones en nuestros niños, sino todo lo contrario. Y pues bueno, esto es uno de los principales factores también. Además de que los padres necesitamos estar pendientes de qué es lo que ellos están viendo, escuchando, interiorizando con diferentes bombardeos de influencers, ¿no? Hoy en día tenemos aplicaciones, voy a hablar una de ellas, TikTok, por ejemplo, ¿no? En donde se ponen retos en donde hay violencia física, psicológica, em, y hay no nada más violencia para los demás, sino para ellos mismos. Y esto es alarmante, porque entonces, si ellos no saben y no aprenden a amar, amar su cuerpo, amar su persona, pues cuanto menos lo van a poder hacer en su entorno social. Entonces es muy importante qué es lo que nuestros niños están viendo. Mi nombre es María de los Ángeles Cortés Landeros, soy psicóloga y tengo 25 años trabajando en actividades y acciones a favor de la prevención social de la violencia y la delincuencia. Con respecto a la pregunta que me hiciste o que no me haces con por qué más niñas y niños a últimas fechas o incluso adolescentes han incrementado su nivel de violencia o han manifestado más violencia que en otros años anteriores. Bueno, hay muchas explicaciones o muchos factores, digamos, situaciones multifactoriales que podemos decir. Sin embargo, lo que más hemos notado nosotros ahorita es precisamente que nos hemos estancado, los padres y madres de familia o tutores o cuidadores de estos niños, esas niñas y esos adolescentes, nos hemos estancado en cómo era la educación hace 1 o 2 años durante la pandemia, que los niños y las niñas pues estaban más enfocados a lo que es el estudio a través de los medios digitales. Desafortunadamente pues se quedaron en eso. Y ahorita quien está educando a las niñas y a los niños desafortunadamente es a través de esos medios. Y tú sabes que navegando por internet, pues no toda la información que tienen ahí es fidedigna, no todo lo que ellos puedan lograr ver ahí es bueno o es un contenido adecuado para esos niños de determinada edad. Entonces, cada vez hay contenido más violento, hay situaciones pues, de mensajes que no son adecuados para ellos. Sin embargo, al no tener una supervisión por parte de los padres y madres de familia con respecto a lo que ellos miran, lo que ellos juegan en internet, pues se está causando pues también todas estas cuestiones de una manifestación de una conducta incluso pues un poco más violenta que antes, ¿no? Estos juegos que tienen a través de la internet, donde pues prácticamente el nivel de violencia es muy alto, ya ellos ven o normalizan una violencia que ya no solamente son los golpes, los gritos, sino va escalando la violencia un poco más y pues esos juegos trascienden incluso pues a la vida cotidiana. ¿Y dónde el niño viene a manifestar todo esto? Pues obviamente que en las escuelas, en el entorno donde se desenvuelve. Desafortunadamente, pues los últimos en enterarnos de la conducta vulnerable o de violencia pues somos los padres, ¿no? No nos damos cuenta, las madres o los cuidadores, no nos damos cuenta hasta que ya está pasando una situación pues de alto riesgo, ¿no? De que ya nos hablan en la escuela, que porque el niño tiene una conducta inadecuada, y que si tenemos problemas ya incluso con los vecinos, porque el niño ya se ha tornado violento con sus vecinitos, en fin, o las niñas también. Se da la situación así que esto no es solamente
del niño, ¿no? También hay vemos casos de niñas igual en las escuelas, donde también, pues desafortunadamente, pues han llegado agresiones muy fuertes, o actos de violencia muy fuertes, no solamente dentro, sino también fuera del entorno educativo, o salir de clases y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres de familia? Pues precisamente supervisar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, poner más atención en lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, lo que están viendo, no dejarlos solos por tanto tiempo. Sabemos que pues tenemos necesidades de salir a trabajar y que muchas veces pues los niños se quedan solos en casa, pero evitar en la medida de lo posible pues de que estén tanto tiempo en internet, es lo importante, ¿no? Esa es una de las cosas. Y obviamente también tenemos que ver que pues que la violencia es un acto aprendido, no nacemos siendo violentos, pues evitar precisamente actos violentos en nuestra propia familia, tratar de solucionar los problemas que tengamos de una manera pacífica. Los niños y las niñas pues están en pleno desarrollo, están aprendiendo, están absorbiendo mucha información y están absorbiendo todo lo que pueda ver de su entorno. Y por otro lado, los adolescentes están en un cambio en el desarrollo de su cuerpo. Las hormonas están manifestándose a esta edad y son muy susceptibles. Aquí lo más importante es demostrarle nuestro afecto, nuestro amor y nuestro cariño a nuestros hijos, no dejarlos solos, decirle cuánto los amamos en todo momento y ante cualquier situación decirles que nosotros vamos a estar ahí con ellos acompañándolos y que ante cualquier circunstancia o que ellos sientan, que tengan la confianza de acercarse a nosotros y evitar en medida de lo posible pues actos violentos hacia ellos. Hay una manera positiva de poder comunicarnos con ellos. Si no lo saben, pues tenemos instituciones que nos pueden brindar esa asesoría o ese apoyo, y pues en el caso de nosotros, como en mi caso, que estoy en el Centro Estatal de Prevención, para que nos gusten, pues podemos tener las asesorías también en este centro estatal. Nuestro teléfono ahí es el 358-1200, extensión 2512, y pues con mucho gusto a todos esos padres y madres que quisieran, o cuidadoras, que quisieran más orientación, con mucho gusto nosotros podemos brindársela. Recuerden que nadie nos enseña a ser papás ni mamás, y pues a veces las circunstancias nos hace cometer errores, y esos errores pueden ser garrafales, porque de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a la historia de vida de cada uno de nosotros, tendemos a repetir historias. Entonces hay que evitar cadenas de violencia, ir cortando con esas cadenas generacionales y evitando en la medida posible a través de actos de amor, actos de donde también demostremos un afecto de una manera positiva, siendo asertivos, con mayor comunicación y obviamente poniendo en práctica todos los que son los valores. Pues muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirte. Muchísimas gracias, Rosny. Y pues bueno, como ya escuchamos de nuestros especialistas, algunos factores y razones por los cuales nuestros niños empiezan a cambiar sus comportamientos y empiezan a accionar de esta forma violenta, de esta forma que hoy en día debe de preocuparnos y debe de importarnos. Así que nos vamos a un corte comercial y ya regresamos en este tema de niños violentos. Estás viendo Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti. Salón de fiesta, alberca y arrendadora San Remo te ofrece todo lo necesario para hacer de tu evento un recuerdo inolvidable. San Remo cuenta con alberca, jacuzzi, mobiliario, cristalería, meseros, banquetes y más. En Boulevard Adolfo López Mateos 109, teléfono 933-102-6596. Salón de fiesta San Remo. Quesadillas del Fogón, la casa de las verdaderas especiales. Te esperamos en nuestra tradicional ubicación de Juárez 702, esquina con Pedro C. Colorado, con todas nuestras especialidades. Te atendemos de lunes a jueves de 2 de la tarde a 12 de la noche y los viernes y sábados de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Contamos con servicio a domicilio. Quesadillas del Fogón
en la esquina que domina Juárez y Pedro C. Colorado, la casa de las verdaderas especiales. Gran venta navideña de Mueblerías Ahorra Más. Toda la tienda con el 40% de descuento. Y hasta 40% adicional sobre lo ya rebajado. A Santa se le adelantaron con los descuentos sobre descuentos de Mueblerías Ahorra Más. Esta Navidad, salas, recámaras o comedores desde 5,999. Porque entre más compras, ahorra más. Aplican restricciones. En Comalcalco, a un costado de AutoZone. Mueblerías Ahorra Más. Donde su dinero rinde mucho más. Rosticería La Mestiza. Los mejores pollos rostizados de Comalcalco. 40 años de experiencia nos respaldan. Innovamos con un rico sazón. También contamos con deliciosas guarniciones y snacks, como nuggets de pollo, salchipapas, consomé y más. Nos ubicamos en Boulevard Leandro Rovirosa Guave, frente a la entrada de la unidad deportiva, en un horario de 8:30 a 6 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio. No te quedes con el antojo y ven por un rico pollo rostizado, solo en Rosticería La Mestiza. Timis, frappés y crepas. Todo lo que deseas probar se encuentra en un solo lugar. Ven y prueba nuestra gran variedad de frappés, crepas, waffles, chocolate y café. Pregunta por todas nuestras especialidades. Visítanos de lunes a domingo. Acompáñanos a vivir la experiencia Timis en nuestras sucursales de Comalcalco y Paraíso. Somos Timis, sabor y calidad. Estás viendo Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti. Y pues ya estamos de regreso en su programa Hablemos de Salud Mental. Y hoy estamos abordando este tema tan interesante que tiene que ver con los niños violentos. Y hoy, a medida que va pasando el tiempo, vemos cada vez mayor grado de violencia en nuestros niños y vemos una respuesta baja a la frustración que se vive cotidianamente. Vemos también cómo dentro de esta esfera de la infancia ha entrado el estrés, ha entrado la depresión, ha entrado esta ansiedad, inclusive también ha entrado la ideación suicida, y en muchos de los casos el suicidio mismo termina con la vida de muchos niños. Por eso es que necesitamos poner atención, necesitamos entrar en este círculo familiar. Si tenemos una familia, debemos de interactuar con todos los personajes que conforman nuestra familia. Yo sé que de repente, pues sí, es muy bien cierto, tenemos actividades, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas en las que también tenemos que enfocarnos, pero si queremos tener nosotros una salud mental equilibrada, no tan solo propiamente con cada uno de nosotros, sino también con los que nos rodean, debemos de entrar y debemos de ser partícipes en esta interacción, en esta comunicación, porque algo que básicamente he visto en este trayecto de esta experiencia que he desarrollado trabajando en estos temas, he visto cómo a medida que van pasando los días, los meses, inclusive los años, hay una ruptura en la comunicación entre padres a hijos. Dejan de hablar y permite algo muy importante. Papá, mamá, tú que me estás viendo, cuando tú dejas de hablar con tu hijo y empiezas a molestarte, empiezas a gritarle, empiezas de alguna forma a tratar de tener lo más lejos posible, bueno, él va a empezar a buscar a alguien que le escuche, alguien que le atienda, va a empezar a llamar la atención de alguna u otra forma. En algunos casos tienen comportamientos o conductas agresivas, golpes, gritos, inclusive a muchos jaloneos. Antes esto lo veíamos como algo normal, de que le cortase el cabello a alguien, de que le pegáramos inclusive un chicle a alguien y nos burlábamos, nos reíamos, porque entre los niños no hay malicia.
Pero si estas cosas persisten, si estas cosas permanecen, pueden brincar a otras reacciones que pueden ser ya un poco más peligrosas. Y es allí donde debemos de tener muchísimo cuidado, debemos de tener la atención debida. Y esto es lo que nos comenta en el punto de opinión nuestra licenciada Ivette Campos, la directora de Fundación Corazón Naranja, y te lo presento a continuación. Hola, muy buenos días. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Pues yo siento que lo que ha incrementado la violencia hacia los niños, pues empiezan desde sus hogares. ¿Por qué? Porque se pierde la cultura de los principios, los valores, la educación. Y yo creo que los primeros maestros que deben de forjar a los hijos, a los niños y a las niñas en el tema de prevenir la violencia son los papás. Ellos son su plan de vida para ellos. Entonces, yo siento que los papás deben de tener esa empatía para que sus hijos no sean los próximos violentos, o sea, el próximo feminicida. Es un tema muy delicado, pero yo siento que la gran parte de la responsabilidad de los hijos la tenemos nosotros como padres, porque no les enseñamos esos principios, esos valores, el respeto. Y yo siento que en la casa es donde realmente crecen los diferentes tipos de violencia. Y como vimos en esta información y escuchamos en esta información importante, nosotros debemos de tener lo más cerca posible a las personas que amamos y que queremos, porque necesitamos empezar a entrar en esta participación de una sociedad mejor, porque hemos visto cómo nuestra sociedad va en decadencia. Y algo que, por ejemplo, a mí y yo estoy viendo constantemente, me preocupa y también estoy ocupado en estos temas, es como hay demasiada influencia negativa. Estamos viendo, nos las estamos pasando viendo una información que no la sabemos manejar, que no estamos preparados para ello, que los estamos copiando fácilmente, que nuestros niños están viendo toda esta evolución de la violencia, de que en muchas ocasiones y casos se sientan con los padres, inclusive a ver películas que tienen que ver con acción, que tienen que ver con disparos, con muerte, con destrucción, y que uno muchas veces dice, bueno, es que es simplemente una película, pero puede pasar, y este es el peligro latente, que el niño que está acostumbrado a ver que su cerebro no está preparado para almacenar esa información y está viendo constantemente con sus padres películas de acción donde hay armas, donde hay muerte, donde hay sangre, está viendo en su entorno social que tiene un tío, inclusive un papá, una mamá que le grita constantemente, que le está pegando constantemente, que está violentándolo de alguna u otra manera, y se llega a un punto, un ciclo en la vida, en el término psicoemocional, que empieza a desarrollar odio, que empieza a desarrollar resentimiento, que empiezan a entrar estos trastornos de la ira, que empiezan a entrar este tipo de cosas y que van desencadenando propiamente, paulatinamente, hasta que es como un globo que a medida que se va inflando, llega a un punto en que revienta, que colapsa, y es allí donde ya se empiezan a presentar estas respuestas sistemáticas que tienen que ver con la autoprotección, que tienen que ver con defenderse, pero no de la forma correcta, sino de una forma nociva y peligrosa. Y estamos viendo hoy en día que los juegos de los niños en su mayoría tienen que ver con agresiones, tienen que ver con golpes, tienen que ver, inclusive hoy vemos en nuestro contexto social. Por ejemplo, yo cada vez que voy a lugares veo en este contexto social cómo es el léxico que utilizan,
es un léxico que tiene que ver con groserías, es un léxico que tiene que ver inclusive con lo que hoy en día conocemos como el bullying, que tienen que ejercer violencia en contra de sus compañeros de clases para ellos sentirse bien, porque hay una afectación. Todo aquel que produce violencia, todo aquel que transmite la violencia es porque vivió la violencia en la niñez. Por eso es que necesitamos nosotros empezar a cambiar este ciclo, porque sí se puede cambiar, porque sí se puede tener un mejor desarrollo personal. Algo que yo les puedo decir propiamente de mi experiencia personal es que yo vengo de una familia, de un contexto social donde, pues lamentablemente así, no culpo a mis padres, donde hay poca recepción del amor, del afecto, de estar en este vínculo, y donde como ellos no lo recibieron, ellos lo transmiten. Pero nosotros como hijos debemos de cambiar esa historia, y yo tuve la oportunidad de cambiar esa historia de mi vida, de no seguir transmitiendo lo mismo, el poco afecto, el poco amor, de ser un poco más resiliente, de que aunque me enfrenté a situaciones y me he enfrentado a situaciones adversas y difíciles, me he mantenido a la par de esta búsqueda de ayuda profesional, de poder fomentar los valores, de poder retransmitir una historia completamente diferente, porque sí se puede cambiar. Simplemente es que nosotros busquemos la ayuda y querramos también cambiar nuestra historia de vida, así como te lo presento en la siguiente información. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos, y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído. No rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo, existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Y pues como vimos en este video, sí se puede cambiar nuestra sociedad, pero depende de nosotros, depende de la importancia que le demos. A mí honestamente me entristece mucho cuando veo a niños golpeándose, insultándose, cuando veo a estos niños, estos pequeños que deberían de tener una infancia completamente diferente, y es allí donde se da uno cuenta. Por ejemplo, en mi caso, que es algo que he trabajado desde ya hace más de 4 años, es ahí donde me doy cuenta que algo está sucediendo en su núcleo familiar, y es cuando nos interesa, cuando nos importa. Cuando nos metemos a ese núcleo familiar podemos descubrir este multiverso factorial de cosas que están ocurriendo y que tienen que ver con antecedentes previos, que los padres fueron tratados de estas formas por sus padres,
y es muchas veces una cadena que nunca se rompe. Por eso nosotros debemos determinar que esa cadena se rompa y empezar a producir a personas mejores con una calidad de trato muchísimo mejor al que hoy en día vemos. Porque si tan solo pensáramos en esto, usted que me ve, papá, mamá, si usted tan siquiera se diera un momento para pensar en que si esto que usted está haciendo hasta el día de hoy con su hijo le ha de servir. Porque sabe una cosa, le quiero compartir, hace algún rato ya estaba en otro estado de la República dando una conferencia acerca de la afectividad, del amor propio y de estas cosas que contribuyen a tener una salud mental mejor de la que podemos tener en la vida, y preguntaba a las personas en ese teatro, preguntaba a las personas si en algún momento de su vida ellos recibieron algún regaño, recibieron algún golpe, de que se trabajó esta mentalidad que muchas veces tenemos y que inclusive lo he visto en algunas redes sociales, que tiene que ver con que cuando tu hijo te falta el respeto, pues pégale, pues golpéalo, pues haz algo para que no lo siga haciendo. Y entramos en esta industria de la violencia y pues preguntaba a las personas si alguno de ellos había recibido maltrato, y porque tenemos esta mentalidad, ¿no?, de que si recibimos maltrato entonces podemos ser hombres y mujeres de bien, y preguntaba acerca de estas cosas a las personas y casi la mayoría de las personas levantó la mano diciendo que ellos recibieron maltrato, pero que hoy en día eran hombres y mujeres de bien. Pero entonces hice la otra pregunta, que es la otra cara de la moneda. ¿Cuántos de esas personas que son y que dicen ser hombres y mujeres de bien siguen guardando ese odio, guardando ese resentimiento, guardando ese rencor por aquello que sus padres le hicieron? Y sinceramente, y fue algo que me impactó y que me sorprendí, las mismas personas que levantaron la mano diciendo que recibieron maltrato, pero que fueron hombres y mujeres de bien, pues también tenían guardado cierto rencor, resentimiento, odio en contra de los padres por causa de lo que hicieron en sus vidas. No se trata en la vida de ser o de ejercer violencia. No se trata tampoco de que a sus hijos les dé todo. No se trata tampoco en la vida de que les dé demasiada cobertura o protección, sino que sepamos nosotros equilibrar lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Creo que necesitamos empezar a construir desde la familia un vínculo de amor, un vínculo de afecto, un vínculo de comunicación donde todos los complementos de la familia puedan interactuar entre sí, porque eso nos evitaría muchísimos problemas sociales que vemos hoy en nuestra sociedad, en esta sociedad estereotipada por muchas cosas, por lo que tú tienes que hacer, por cómo te tienes que ver, inclusive cómo te tienes que vestir para poder valer ante este mundo, ante esta sociedad, cosa que es incorrecto, porque nosotros valemos por nuestra esencia, nosotros valemos por lo que está dentro de nosotros, por ese talento que tenemos y no propiamente por lo externo, no propiamente por cómo debemos de ser o con quién nos debemos de juntar, o porque somos influyentes o porque conocemos a muchas personas y todas estas cosas que nos hacen ver que nos ayudan a valernos ante otras personas. No tiene nada que ver con esto. Por eso mi recomendación hoy en día es, papá, mamá, tú que me estás viendo, es que empieces, si hay cosas que propiamente no habías podido hacer porque no tenías este tiempo, porque tienes que trabajar, porque tenemos una idea equivocada en la vida y decimos que darle lo mejor a nuestros hijos es darle cosas materiales, es darle educación, es trabajar todo el día para mandarlos a la escuela.
Eso no es educación. La educación básica y la educación que nosotros debemos de ofrecer es la cobertura del amor, del afecto, es tener este vínculo afectivo. Es que muy bien lo sabemos, es que hay que trabajar para mantener a nuestra familia. Nosotros debemos también dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos, no importando si sean solo unos minutos, si sean media hora, si sea una hora. Es estar con ellos, es ver su comportamiento, es saber los problemas que le está afectando, inclusive darnos cuenta si aquel hijo o aquel hija está pasando por alguna etapa de ansiedad o por una etapa de depresión, que hoy en día eso ya va siendo como que más común en nuestra sociedad por todas las presiones sociales que vivimos. Hoy también algo que yo me pregunto y que se lo hago con todo respeto, usted que es maestra o maestro, me pregunto por qué los niños menores de 12 años están recibiendo en este contexto de la educación hacer demasiadas tareas, cuando yo recuerdo hace unos 25 años, 26 años, cuando yo estaba en esa etapa, éramos más de interacción, éramos más de juegos, eran más de actividades físicas, eran más de este entorno de aprender y de no tantas tareas. Pero hoy en día veo que los niños se frustran o tienen un elevado nivel de frustración al no poder hacer tantas tareas. Se estresan demasiado, inclusive dejan de dormir las horas que comúnmente o que gráficamente tienen que dormir para que su organismo pueda desarrollarse. Y es ahí donde se impiden otros sistemas en nuestra vida, y es que allí es donde parte que cuando crezcamos o cuando estos niños crecen y llegan a ser adultos, su comportamiento es claro, empiezan a ser tímidos, empiezan a tener baja tolerancia a la frustración, empiezan a entrar otras cuestiones que tienen que ver con trastornos, que tienen que ver con síndromes, que tienen que ver también con esta parte tan frágil de la vida, que aunque son adultos siguen siendo niños, se quedaron en esa etapa de la niñez o se quedaron en la etapa de la adolescencia, adolecen, les hace falta algo, les hace falta el vínculo del amor, del afecto. Sepa usted que lo que usted está haciendo en este momento con su hijo, con su hija, eso va a tener una repercusión en el futuro, y cuando sea adulto, cuando sea un hombre o cuando sea una mujer, puede también transmitir lo que ha recibido. Por eso depende de usted qué es lo que quiere para su hijo. Si usted quiere que su hijo llegue a ser verdaderamente un hombre de bien, una mujer de bien, que pueda transformar la sociedad en la que vivimos, entonces empiece a trabajar en esta etapa, empiece a trabajar en la etapa de la niñez, empiece sobre todo a buscar ayuda profesional, porque muchas veces nosotros no lo sabemos todo, necesitamos buscar, necesitamos ir en búsqueda de esa ayuda. Yo se lo recomiendo desde el fondo de mi corazón, porque eso fue lo que yo hice. Yo empecé a buscar ayuda profesional, empecé a buscar el amor, empecé a buscar este amor propio, empecé a buscar una forma diferente de cómo ver la vida y de también ayudar a otras personas, y es lo que estamos haciendo constantemente. Todos los días estamos buscando opciones, estamos agotando todo lo necesario para poder ayudar a otras personas a cambiar su vida, a cambiar su entorno familiar, a poder salir adelante, porque sí se puede. Con ayuda de todos podemos salir adelante y podemos ser personas completamente diferentes. A mí me alegra muchísimo, por ejemplo, en el trabajo que hago, en la cuestión del combate de la ansiedad, de la depresión, en el trabajo de la prevención del suicidio. A mí me alegra muchísimo que he conocido a personas, que he tenido pacientes que han tenido estas marcas de la ansiedad, de la depresión, de los intentos suicidas, y me alegra muchísimo cuando ellos son transformados, cuando ellos
cambian ese estado de ansiedad y de depresión por hacer algo diferente en sus vidas, y muchos de ellos han logrado salir adelante y han construido una mejor calidad de vida, no tan solo con ellos mismos, sino también con las personas que les rodean, y eso para mí me causa satisfacción, y por eso es que sigo trabajando en esto que me gusta, sigo trabajando en poder ayudar a nuestra sociedad, en contribuir con ese granito de arena para tener personas sanas en el aspecto mental y poder de esta forma contribuir también con otros para ayudarlos, porque es muy lamentable que estamos perdiendo personas muy valiosas por causa de la ansiedad, por causa de la depresión y por causa de un suicidio, y eso es muy lamentable. Y pues bueno, te quiero dar las gracias en este día, en este miércoles, por la oportunidad que me diste de entrar hasta tu hogar y hasta el lugar donde te encuentres. Muchísimas gracias por esto que hacemos y que seguiremos haciendo, y a nombre de Canal 10 de la Chontalpa, te doy gracias en un programa más de Hablemos de Salud Mental, y propiamente yo creo que en la próxima vamos a tener también un tema interesante que hemos de desarrollar en conjunto con nuestros especialistas, y hemos de aprender algo nuevo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa. Recibe un abrazo de mi parte. Mi nombre es Rosny López Hernández, soy activista y conferencista de la prevención del suicidio, el combate de la ansiedad y la depresión, y te saludo desde Comalcalco, Tabasco, hasta donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y nos vemos hasta una próxima más de Hablemos de Salud Mental. Estás viendo Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti.